Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados amigos y hermanos, muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en La Luz en mi Andar. Su amigo y compañero y hermano Marlon Retana les saluda y les agradezco por estar con nosotros en esta oportunidad estudiando una serie más, una lección más de esta serie Engrandeced su nombre. Como es de costumbre, como saben, suelo hacer, vayamos a Dios en oración antes de arrancar con la lección del día de hoy. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar de su palabra y aprender más de ella y cómo encontrar esas maneras en las que podemos engrandecer, magnificar su nombre, Señor. Qué agradecidos estamos por las bendiciones que usted nos da y las oportunidades que nos da de servirle y asimismo también aprender a cómo servirle más y más y en esta ocasión en particular, cómo podemos aprender para poner eso en práctica con nuestros hijos, con nuestras familias. Sé con cada uno de los que nos está acompañando en este estudio, Señor. Sé con cada una de las necesidades que puedan tener y ayúdales y confórtalos en las dificultades que puedan tener. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da siempre de estudiar, de aprender más de su palabra y de estar vivos en este momento para poderlo hacer. Sabemos que hay muchos que no han podido despertar el día de hoy, mas le agradecemos esa oportunidad que tenemos, Señor, de efectivamente utilizar el tiempo de la mejor manera que podamos. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Muy bien. Engrandeced su nombre, como hemos mencionado, es la serie que estamos estudiando y como hemos hablado y hemos visto en las lecciones anteriores, hay un pasaje que forma el pasaje clave de nuestro estudio, Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cada una de las lecciones que estamos presentando en esta serie lleva ese propósito, poder aprender cómo engrandecer juntos el nombre de Dios, cómo poderle dar la honra y la gloria en todo lo que hacemos, que sea siempre Él exaltado y no nosotros. Ese es el punto, esa es la clave, y como recordarán, son lecciones basadas en las conferencias que hubo este año en la Escuela de Predicación en Memphis, que debieron de hacer el año pasado. De allí que cuando ven las referencias se suele decir 2020 porque sabemos la pandemia nos afectó e hizo que el libro fuese publicado el año pasado, más las conferencias no fueron hasta este año. Y en esta oportunidad, como pueden ver en pantalla, tenemos una lección que se titula Padres y Madres que engrandecen su nombre. Esta lección es basada en lo que presentaron los hermanos Kane, de apellido Kane, Scott y Melissa, un matrimonio que tiene 3 hijos, cuyos nombres precisamente son Walker, Tanner y Hunter. Nombres tal vez que por falta de conocimiento del idioma inglés no nos llamen la atención, pero sus significados son caminante, curtidor y cazador. Y es una familia que tiene esas pasiones entre las prácticas o pasatiempos que tienen. Entonces es interesante el nombre que le han dado a sus muchachos. Pues un matrimonio que conocimos mientras estuvimos en la escuela, ya tenían varios años de graduados, han apoyado en varios ministerios que hacen alrededor de la escuela y ciertamente estamos muy agradecidos por el buen trabajo que hacen ellos. Actualmente trabajan en Mercedes Drive en la comunidad de Vance en Alabama. Y ciertamente Scott y Melissa trabajan de una forma muy interesante. Y durante estas conferencias les llamaron a Scott para que hablara acerca de padres que engrandecen el nombre de Dios. Y a Melissa le enseñaron para las damas una clase de madres que engrandecen el nombre del Mesías. Entonces, estamos tratando de ver cómo combinamos par de esas lecciones, pero más que todo estaremos enfocándonos en lo que Scott presentó. Y es que es muy interesante el tema que tenemos en nuestras manos en este momento. Padres y madres que engrandecen el nombre de Dios. Entremos de lleno porque precisamente hay un pasaje que nos ayuda a enfocarnos acerca de lo que estamos hablando y es precisamente Proverbios 17:6. Dice la siguiente manera: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Entonces vemos que hay una honra atada en la relación padre-hijos y es algo que necesitamos comenzar a enfocarnos. Anteriormente, en la serie anterior, hablábamos acerca
del hogar cristiano, ¿verdad? De cómo fortalecer nuestros hogares. Y van a haber cosas que están muy relacionadas con lo que hemos venido estudiando anteriormente, pero entremos de lleno a ver qué es lo que expuso el hermano Scott en esta lección. Y empezamos porque deseo que sea un deseo que un padre tiene es que su hijo sea mejor que su padre. Siempre tenemos esa ambición, siempre tenemos ese deseo, que sea mejor que nosotros, que se supere, que prospere. Pero especialmente como cristianos, que esperamos que también sean cristianos, que también crezcan en el temor de Dios. Y es algo que quizás hayamos dicho muchas veces, un padre hacia su hijo o una madre hacia su hija o sus hijos. Esperamos que puedan ser mejores personas que incluso nosotros. Lo cierto es que como padres y madres tenemos un gran poder en nuestras manos y es la influencia que ejercemos sobre nuestros hijos. Durante su infancia somos nosotros quienes van estableciendo el camino para que ellos vayan creciendo, vayan aprendiendo y se vayan preparando. Entonces, es importantísimo que mantengamos esto presente en cada una de las actividades que hacemos con ellos y cómo vamos engrandeciendo el nombre de Dios. Entonces, como introducción, podemos ver cuando el mundo de papá no da prioridad al Señor, los hijos suelen seguir su ejemplo. Es triste, pero la influencia del padre de familia, en este caso estoy hablando del varón de la familia, usualmente es quien trae más influencia, quien da más influencia hacia lo que sus hijos hagan. Es que es interesante porque usualmente en la mentalidad de nuestros niños se da la idea de que si esto es importante para mi papá, es porque es algo que es importante. Si un padre de familia le da mucha prioridad al partido de fútbol del domingo, su hijo va a crecer también bajo eso. Pero si un padre de familia que es cristiano y busca adorar a Dios y darle lo mejor a Dios en no solamente el primer día de la semana, que es cuando adoramos, sino en cada momento de nuestras vidas, eso vamos inculcando en nuestros pequeños. Ese es el ejemplo que debemos de irle dando. Entonces, en su mente desde pequeños va creciendo ese concepto de si es importante para papi, es importante para mí. Y debemos de entonces de enfocarnos bien en eso. Muchos que dicen ser cristianos acreditan a sus madres y conocemos eso de muchas versiones, de muchas personas hemos escuchado. Es que mi mamá es la que era cristiana, es que mi mamá es la que asistía a la iglesia, es que mi mamá es la que me llevaba porque mi papá no iba. Escuchamos muchas veces eso. Entonces, ¿qué involucra esto? ¿Qué está enseñando? ¿Qué nos hace saber sobre los padres? ¿Qué influencia estamos teniendo en nuestros hijos con respecto a su vida eterna, a su camino espiritual? Debemos de concentrarnos, debemos de darle importancia a ellos. Es importante que veamos exactamente que es una honra, hay una honra de por medio entre padres e hijos. Demasiados padres ciertamente no dan importancia a Dios o no la muestran en sus vidas. En mi caso, durante muchos años antes de que obedeciese el Evangelio, decía creer en Dios, decía creer en Jesucristo, pero yo no le daba el valor. Sin embargo, mi esposa sí le daba el valor y llevaba a mi hijo a estas reuniones, llevaba a las clases bíblicas, los llevaba a los cultos de adoración. Y se daba esta situación de que mi hijo fue creciendo en el temor de Dios gracias a que mi esposa tuvo ese empuje. Pero quizás no hubiese sido el mismo empuje, no tendría la misma influencia sobre mi hijo si yo no hubiese obedecido el Evangelio. Entonces es importante meditar en esto y ponerlo en conciencia con respecto a cada una de las cosas que hacemos y de lo que estamos hablando en esta oportunidad. Si papá quiere que su hijo sea mejor persona que él, que es lo que dijimos que es usualmente el deseo como padres que tenemos, ¿verdad? Su hijo debe ver a papá tratando de ser esa mejor persona. Es la parte que debemos de enfocarnos. Queremos que nuestros hijos sean fieles siervos de Dios. Entonces nosotros debemos ser fieles siervos de Dios y que ellos puedan ver ese ejemplo y puedan imitarlo y puedan seguirlo. Tristemente parece ser que son quienes los alejan de Dios en lugar de acercarlos a Él. ¿Qué involucra esto que acabo de decir? Nuestras acciones, al no darle esa prioridad a Dios, causan que nuestros hijos se alejen de Dios. Y después cuando crecen, ay, ¿por qué no quiere obedecer el Evangelio? ¿Por qué no quiere ayudar en la congregación? ¿Por qué no quiere servir a Dios? ¿Por qué no quiere aprender la Biblia? Es precisamente de que si yo quiero que mi hijo sea la mejor versión de él, yo también tengo que ser la mejor versión de mí y dar ese ejemplo. Y especialmente cuando hablamos de asuntos de la fe. Entonces, ¿cómo los padres pueden engrandecer a Dios? ¿Cómo pueden dar esa luz, ese ejemplo
para con sus hijos? De eso hablaremos precisamente en los próximos minutos. Y es que para engrandecer a Dios hay que conocer al Padre. Y ese es el primer punto que estaremos tratando. Para engrandecer a Dios hay que conocer al Padre. Y no estoy hablando ahorita de, en mi caso, yo, siendo el padre de familia. Estamos hablando ciertamente de nuestro Padre Celestial. Y nosotros, como varones, como padres de familia, necesitamos conocer bien a Dios para poder dar esa luz, ese ejemplo en nuestros hogares. Entonces, leamos Efesios 6:4. Muchos lo sabemos incluso de memoria, podríamos citarlo, pero dice de la siguiente manera la Reina Valera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Prestemos especial énfasis a esto último que acabo de decir. ¿Cómo podemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor si no conocemos al Señor, si no conocemos a Dios? Entonces vemos que para poder criar a nuestros hijos de esta manera que es bien vista ante los ojos de Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener esa relación con Dios. Cuando hablamos sobre esto, es importante que pensemos acerca de esa relación. Moisés buscó engrandecer a Dios por su identidad. Vemos eso en Números 14, 17 al 18. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado, dice la Reina Valera, perdón, y la Biblia de las Américas dice engrandecido como el tema de nuestros estudios. Y esta palabra lleva la idea de crecer, de hacer grande o importante, promover, hacer poderoso. Eso es lo que Moisés está estableciendo con sus palabras en ese momento. La palabra lo que nos está haciendo es, te ruego que sea magnificado, que sea hecho poderoso, que sea hecho grande, que la gente vea cuán grande es Dios. El poder del Señor, cuán grande es el poder del Señor, cuán poderoso, valga la redundancia, es el poder del Señor, cuán magnífico. Entonces necesitamos concentrarnos en hacer ver eso a nuestros hijos y necesitamos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Anteriormente en otra sesión hicimos una pregunta similar. Bueno, Jesús para mí es esto, Jesús para mí lo otro, pero ¿quién es Dios? Si es mi creador, si es el Padre, si es el Todopoderoso. Estudiamos acerca de los nombres de Dios en una lección también anterior. ¿Quién es Dios? No lo mismo. Una cosa es conocer sobre alguien y otra cosa es conocer a ese alguien. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco a X jugador de fútbol porque lo he visto en algún partido de fútbol, pero no tengo una relación estrecha con él, no sé quién es. Habrá algunos que dirán, ese muchacho que salió en la televisión es el de la publicidad de esas papitas famosas, estoy hablando de Lionel Messi, o de esa bebida refrescante famosa. Y vuelvo a decir, Lionel Messi, y tal vez no conocen que ese hombre, ese modelo que está saliendo allí, es el famoso jugador de fútbol por tantos años. Entonces, podemos entender qué es lo que estamos hablando ahorita. Hay personas que pueden decir, yo sé de Dios, yo sé que Dios existe, pero ¿qué relación tenemos con Él? Esa es la parte que estamos viendo ahora. ¿Cómo podemos engrandecer su nombre en nuestros hogares reconociendo al Padre? Esas almas o las almas sirven a Dios basadas en la percepción que tienen de Él. Hay quienes, por ejemplo, suelen decir la frase algo así como, Dios quiere que yo sea feliz. Y entonces Él me perdona todo lo que yo hago y yo seguiré viviendo y al final Él me perdonará de todas maneras. Esa es una percepción que esa persona tiene de Dios, pero no es una percepción correcta. Hay otra percepción que es, Dios solamente quiere, es imposible de complacer, solamente hay tristeza, solamente hay temor, solamente hay dolor. No, este Dios es imposible de complacer. También es un concepto erróneo. Es entonces importante que tengamos una percepción correcta de Dios y aprender sobre ello para ir hacia adelante y fortalecer nuestros hogares. Para engrandecer al Padre necesitamos verlo como Él se ve a sí mismo. Y es interesante que la palabra de Dios es su mejor comentario. Y el inspirado Moisés nos hace saber sobre ello en Éxodo 34, versículos 6 al 7, que vamos a leer a continuación. Allí vemos cómo Dios mismo se describe y nos hace ver, así es como yo me veo. Y dice la siguiente manera: pasó el Señor, versión Biblia de las Américas, por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad,
el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que hay palabras resaltadas en nuestra pantalla en este momento y son características, son atributos que podemos decir Dios mismo está haciéndonos saber, miren cómo soy, miren quién soy. Se lo está haciendo saber a Moisés y vemos que esas palabras son compasivo y clemente o piadoso, lento o paciente, abundante, guarda misericordia, perdona y no tendrá por inocente al culpable. Vemos estas hermosas características sobre Dios y en ese momento es que Moisés está viendo, realmente llega a conocer a Dios, no solamente a ese ser que adoraba, a ese ser que le dio la facultad para hacer ciertas señales mientras estuvo en Egipto, todo este tipo de situación, aquí estamos viendo que efectivamente Dios le está haciendo saber, conóceme, este soy yo, este es con el que tienes que tener una relación. Su gloria, su bondad y su personalidad es vista en la forma en que trata a la humanidad. Sí, aquí está hablando con Moisés, pero esta descripción que da ha servido para que toda la humanidad conozca a Dios, conozca su gloria, su bondad y su persona. Entonces, es interesante como el hermano Scott llega a establecer un punto final sobre este primer punto que estamos hablando de que para engrandecer a Dios es necesario que conozcamos al Padre, dice el hermano, utilizando las mismas características que acaba de decir Moisés, compasivo, clemente, paciente, abundante en amor, constante fidelidad, guardador de misericordia, dispuesto a perdonar la desobediencia, la rebelión y el tropiezo, pero que de ninguna manera pasará por alto la culpa que no ha sido admitida ni dejada atrás. ¿Cuál es el punto? Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es justo. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Y conociendo a Dios, conocemos que es justo. Y sabemos que si hacemos algo que es indebido, que es aborrecible ante sus ojos, que no gusta de Dios, y no nos arrepentimos de ello, Él no va a perdonar esa falta porque no hemos mostrado ese sentimiento de culpa de reconocer y arrepentirnos, entonces admitir esa falla y dejarla atrás. Estos rasgos de Dios, del Padre, son los que los hijos necesitan en sus padres. Necesitan ver eso mismo de nosotros, ver que tenemos que somos justos, que tomamos a consideración cada una de las situaciones que están ocurriendo para poder dar un veredicto con respecto a lo que está pasando, que somos clementes, que somos pacientes, no nos airamos muy rápido, que hay amor constante y abundante en nosotros, que somos compasivos. Esas características se esperan de nosotros como padres y conocedores de Dios, porque si efectivamente para engrandecer al Padre necesitamos conocer al Padre. Entonces, como padres necesitamos ver el ejemplo que Dios nos ha dado de quién es Él como Padre. Pero además de conocer al Padre, ahora necesitamos conocer al Hijo. Y no, en esta ocasión no estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En este caso estamos hablando acerca de nuestros pequeños, de nuestros hijos. Necesitamos conocerles a ellos para poderles ayudar y ser esa guía que tanto necesitan. Cuando vemos este punto, vemos que en Efesios 6:4, volviendo a ese texto, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿cómo puedo engrandecer a Dios? Tengo que conocer a Dios. Y ya me dio descripciones de cómo conocerlo y descripciones o características que debo poner en práctica como padre para poder ser mejor padre y para engrandecer el nombre de Dios a través de mi paternidad. Entonces, no provoquéis a ir a nuestros hijos. ¿Cómo saber? Para saber qué provoca ir a nuestros hijos, debemos conocer a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo no tolera el sabor del tomate o la misma fruta, no le gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Partir varios tomates y ponerle un plato servido solamente de tomates? Claro que si conozco que mi hijo no gusta de eso, voy a causarle una gran ira, porque me va a decir, si me conoces, sabes que no como eso, ¿por qué me vas a dar de eso? Entonces es importante que veamos que hay momentos de situaciones que necesitamos conocer a nuestros hijos para saber cómo no provocar la ira de ellos de esta manera y poder comprender bien este pasaje.
Recordando las palabras de Salomón, el Proverbios 22:6, muchos lo conocemos, instruye al niño ¿en dónde? En su camino. Es el camino del niño, no es el camino mío, no es el camino del vecino, no es el camino de mi papá, es el camino de ese hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a hacer? No se apartará de él. Si logramos instruir bien a nuestros hijos en el camino que deben de seguir, porque es su camino, todo seguirá de la misma manera. Este proverbio, sin embargo, no enseña que si un hijo es criado en un hogar piadoso y este se convierte en adulto y decide apartarse, decide ser desobediente, decide descarriarse, no es culpa de los padres. Los padres han hecho su trabajo durante su infancia y le han enseñado todo lo que tenían que enseñarle para que siga un buen camino. Pero al final de cuentas es el hijo el que va a tomar esa decisión. Y ciertamente no es culpa de los padres la decisión que ese niño tome. Tampoco garantiza de que efectivamente hago todo lo que está a mi alcance para que mi hijo crezca en un hogar cristiano. Eso no significa que él no se apartará en algún momento o que se apartará para siempre. Tenemos que hacer nuestro mejor trabajo como padres, esperando siempre ayudarles a que puedan ir en el camino que es correcto, pero ellos necesitan también desarrollar eso. Y precisamente en este concepto, ¿es Dios culpable de la desobediencia de Adán y Eva? No lo es. Cuando leemos Santiago 1:13 recordamos que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Jehová, que no es tentado por parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Podemos decir que Dios fue un mal padre? No, ¿verdad? No nos atrevemos y no debemos atrevernos. Dios fue un buen padre, le dio todo lo que Adán y Eva necesitaban, mas la ambición de ellos les llevó a equivocarse, a pecar y a todas las consecuencias que vinieron después de ello. De esa misma manera, padres piadosos que tienen un hogar cristiano, que practican los buenos morales, la moral, que hacen todas las cosas correctas ante los ojos de Dios, no tienen responsabilidad sobre un hijo que cuando llega a crecer decide apartarse del camino. Pero es importante que consideremos estas palabras de Salomón. El instruirlo en su camino conlleva conocer a cada hijo. Sí, sus habilidades, su carácter y su temperamento. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Y volviendo a citar al hermano Kane en su presentación, en su manuscrito, hace saber que cada niño es diferente, con sus fortalezas y debilidades individuales. Aquellos que hemos crecido en hogares donde hay varios hijos, conocemos que cada uno de nuestros hermanos o hermanas tienen características distintas. Algunos tienen fortalezas, otros tienen debilidades. Cada niño es diferente con sus sensibilidades y miedos individuales. Cada niño es diferente con sus preferencias y gustos individuales. Mencioné, en mi caso tengo un hijo único, no le gusta el tomate. Quizás si hubiésemos tenido otro hijo o una hija, quizás le encantaría el tomate, no lo sabemos. Son gustos individuales. Cada niño es diferente con sus habilidades y desventajas individuales. Cada niño es diferente con su capacidad individual de aprender, ya sea viendo, oyendo o haciendo. Sabemos que hay niños que simplemente ven algo y ya les queda como una memoria fotográfica. Otros escucharon algo y ya les quedó en su mente. Mas otros necesitan hacer las cosas para poderlas aprender. Cada niño es diferente. No es un simple clon de papá, mamá, hermana mayor o hermano mayor. No hagamos comparaciones. No caigamos en ese error. Cada niño, cada hijo es distinto. Cada uno tiene sus talentos, tiene sus debilidades, tiene sus dificultades. Debemos de aprender a instruirlos, como estamos leyendo en pantalla, según su edad. Yo no puedo esperar que un niño de 1 año haga lo mismo que un niño de 12 años. Según su personalidad, están introvertidos y extrovertidos. Según sus intereses. Puede ser que con este hijo congenio en el gusto que tengo por el fútbol, más con este hijo tal vez más con el lado del arte y otro hijo quizás con respecto al baloncesto, qué sé yo. Hay gustos, intereses, diferencias. Y necesitamos meditar en eso porque precisamente para engrandecer a Dios tenemos que conocer a nuestros hijos. Para poder ayudar a que nuestros hijos engrandezcan a Dios, necesitamos conocerles bien a ellos y poderles ayudar a que sigan su camino de la manera que agrada a Dios. Se trata de equiparlos para que puedan hacer frente a este mundo. Cada uno, como mencionamos, tiene al conocer sus fortalezas y debilidades, pueden tomar las decisiones en base a esas situaciones.
y nuestro trabajo es ser esa guía para ayudarles a que puedan escoger bien en base al conocimiento que han adquirido con nosotros, que puedan tomar la mejor decisión de ese caso. Y esto también involucra lo que es la decisión de obedecer el Evangelio. No podemos estar, en Panamá decimos puya, me dirán en los comentarios cómo le dirán ustedes, pero no podemos estar golpeando o pellizcando o puyando, como acabo de decir, a nuestros hijos. Tienes que bautizarte, tienes que bautizarte, tienes que bautizarte, ya estás en la edad de bautizarte. No es nuestra decisión, no es la decisión del predicador, no es la decisión del anciano, es la decisión de ese niño. Y llegará un momento en que tendrá la madurez suficiente para tomar la decisión comprendiendo, no se trata de complacer a papi, no se trata de complacer a mami, no se trata de complacer a fulanito, al predicador, al anciano, a mi amigo que se bautizó hace un par de días. Se trata de complacer a Dios y complacerlo haciendo lo que es correcto. Y es importante entonces que tengamos en cuenta eso. La decisión de obedecer el Evangelio debe ser la decisión del Hijo. Así que para engrandecer al Padre debemos de conocer al Hijo. Y el último punto que vamos a tocar en esta lección precisamente tiene que ver con que para engrandecerlo, el Padre debe mostrar al Hijo, debe dar un ejemplo, debe enseñar al Hijo. Y sobre ello vamos a ver varios mini puntos o subpuntos de esta definición. Una vez que el Padre conoce al Padre y se compromete a conocer a su Hijo, entonces que realmente puede engrandecer a Dios al criarlo. Es interesante porque esta palabra criar, lo que encontramos en Efesios 6:4, conlleva tiempo de maduración. Cuando sembramos un árbol, no esperamos que inmediatamente nos dé fruto. Y cuando da fruto, esperamos que madure, ¿cierto? Hay tiempo de por medio, tiempo de instrucción y de aprendizaje continuos. Entonces es innecesario, es sumamente necesario que podamos comprender esto. No se trata de algo que va a pasar de la noche a la mañana. No se trata que nació mi hijo hoy y ya mañana está caminando, ¿cierto? No se trata de que mi hijo acaba de decir sus primeras palabras y ya mañana está predicando un sermón. No, se trata de que todo lleva su tiempo de maduración, de instrucción y de aprendizaje. Cuando papá toma en serio la palabra de Dios y se deja transformar por la voluntad, el carácter y la palabra de Dios, los resultados en la vida familiar serán inconfundibles. Cuando como padres conocemos al Padre, podemos enseñar en nuestros hogares, conociendo a nuestros hijos y entonces dando ese empuje del conocimiento de la palabra de Dios. Y la referencia que estamos dando de Deuteronomio es una que conocemos mucho y especialmente los judíos conocían mucho porque es algo que deben de pasar de generación en generación. Le conocemos también como el Shema y dice de la siguiente manera: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa frase debe hacerla personal. Él es el que la está diciendo, el que la está pronunciando, debe hacerla personal. ¿Y qué debe hacer también? Enseñarla. ¿A quiénes? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Guardarlas en nuestras mentes. Amaremos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y eso que está en mi corazón, debo de repetirla a mis hijos. Es lo que leemos en el pasaje. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debe estar constante en mi mente saber, debo amar a Dios. Y ese mismo pensamiento debo de enseñarlo a mis hijos. Entonces, ¿cómo podemos engrandecer el nombre de Dios como padres? Que es la pregunta que hemos estado respondiendo a lo largo de esta lección. Vamos a ver algunos puntos. ¿Cómo engrandecer su nombre en nuestros hogares? Por nuestro ejemplo. Cuando leemos Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es interesante esto. Miren tus ojos por mis caminos. No te estoy diciendo que hagas exactamente lo que yo he hecho, pero que aprendas de lo que yo he hecho. Y si ha sido un error, ya aprendes cómo no cometerlo. Y si ha sido algo correcto, puedes hacerlo y replicarlo porque va a ser algo bueno. ¿Cómo tratamos a Dios? ¿Qué ven nuestros hijos en nuestro trato a Dios? ¿Le damos la importancia que Dios merece? ¿Cómo tratamos a la madre de ellos? ¿La cuidamos, la protegemos, la respetamos? ¿Cómo hacemos con ello? ¿Cómo tratamos a los demás? Es importante que meditemos y pensemos en ello. Es necesario que podamos ver que debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos, porque lo que ven que nosotros hacemos, ellos van a replicarlo. Ellos van a ver a qué le damos importancia y qué cosas ignoramos. Entonces es importante esto.
Le doy más importancia, como mencioné, al jugador de fútbol del partido, que incluso interfiere con el servicio de oración, porque eso es más importante para mí, o al presidente del país, que para mí es la persona más poderosa que hay, o un artista que justo va a tener un concierto y cobra millones de dólares para estar en mi país, para que ciertas personas puedan ir a verle. ¿Le doy esa verdadera importancia? ¿Son esos mis héroes? Es importante que comprendamos y démosle ejemplos de verdaderos héroes. Y sobre esto me encanta lo que compartía el hermano Scott en esta presentación, porque hablaba acerca de, en vez de alentarlos a que sigan a X deportista, cantante, actor o persona política o pública, que vean ejemplos de predicadores, ancianos, diáconos, que puedan identificarse con ellos y ver cuán hermoso es servir a Dios. Y me gusta lo que dice el hermano y se los comparto. Dice, imagínese un hijo que mira con admiración a los ancianos, diáconos, predicadores o directores de himnos y se fija en la meta de servir algún día en la misma capacidad. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Imagínese una hija que fija su mirada en la esposa de un líder, una oradora eficaz u otra hermana con corazón de sierva y decide ser más que simplemente ir a la iglesia para Jesús. Nuestras niñas necesitan comprender, no son simplemente personas que se sientan en un banco en la congregación. Son personas que pueden ser útiles y pueden ver esos ejemplos en otras damas que están sirviendo, fieles siervas del Señor. Cuando los humildes siervos de Dios se conviertan en los héroes exaltados de papá, sus hijos seguirán su ejemplo. Si el niño llega a ser cristiano, ¿será gracias al ejemplo de papá o en contra de él? ¿Qué quiere decir esta pregunta, hermanos? Debemos de tocarla y comprenderla. Se trata de precisamente hacernos ver, ¿somos nosotros los que le estamos dando el aliento a nuestros hijos para que busquen a Dios y hacer su voluntad? ¿O somos los que los apartamos de Dios? Es que yo idolatro a este jugador. Y no, no debemos de idolatrar a ninguna persona. Pero cuán grato es saber, este predicador viene al pueblo, va a dar unas conferencias, vayamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que él trae. Gocémonos en escucharle. Pero no, quiero ver el partido de fútbol en vivo, pero no quiero escuchar a ese predicador, después buscaré, porque él vendrá tal vez en otra ocasión. No, démosles verdaderos héroes a nuestros hijos e hijas y que ellos puedan ver cuán hermoso es servir a Dios. Lo que nos lleva entonces al otro punto, al siguiente punto, que es por nuestras expectativas. Podemos engrandecer su nombre en nuestros hogares por nuestras expectativas. Proverbios 4.1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oír la enseñanza de un padre. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas. Se trata más de decirles qué hacer o cómo hacerlo. Nuestras expectativas involucran precisamente que se trata de metas y límites. Debemos enseñar a nuestros hijos, debes de ponerte metas, pero también debes de saber que hay limitaciones. Hay cosas que por más que quieras no se pueden hacer, no se deben de hacer, especialmente cuando se trata de algo involucrado con la Biblia. Ay, no, pero es que a mí me gusta tocar la guitarra y quiero tocarla mientras estamos adorando. No, la palabra de Dios claramente pone ese límite. Mi meta es ir al cielo, entonces van a haber límites con respecto a lo que puedo hacer en esta tierra y a lo que no. Entonces es importante ver esas expectativas. También por nuestras explicaciones. Somos ejemplo o engrandecemos el nombre de Dios en nuestros hogares a través de nuestras explicaciones. El versículo 2 de Proverbios 4 dice, os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos viendo? Efectivamente, no solo digamos qué hacer, sino que enseñemos y expliquemos cómo hacerlo. No se trata de decirle a nuestros hijos, ponga un clavo en la pared. Lo van a poner de la manera que se les ocurra. Van a ver con qué hacen el golpe para que el clavo quede en la pared. Pero si nosotros vamos y les enseñamos y les explicamos por qué es la manera correcta de hacer eso es lo que debemos de buscar hacer, dar esas explicaciones que ellos necesitan. Por nuestro estímulo, y como podemos ver, cada una de estas palabras empieza con la letra E, para que nos ayuda a poder pensar más sobre esto. Versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Debemos alentar a nuestros muchachos. Debemos comprender que ellos necesitan saberlo y a veces se los decimos.
También fuimos niños y también nos llevamos nuestros golpes y también aprendimos cosas buenas por parte de nuestros padres. Pero necesitamos recibir esas palabras de ánimo. Plantemos semillas de positivismo a nuestros hijos. Hijo, yo sé que tú puedes hacer esto. Hijo, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver cómo se da esta situación. Hija, tú también puedes hacer esto y esto y esto de esta manera porque tienes la capacidad, tienes la habilidad. Un niño necesita disciplina instructiva para saber qué es lo correcto antes de recibir una disciplina correctiva por hacer mal. Necesitamos alentarlos a hacer lo que es correcto siempre, antes de que lleguen a hacer algo que es incorrecto en base a que no les estimulamos a hacer lo que era bueno. Busquemos razones genuinas para recompensarlos, elogiarlos y reconocerlos. No se trata simplemente de consentirlos porque es mi hijo y yo quiero darle todo lo que mi hijo necesita porque ni siquiera necesita, sino que lo que quiere porque puedo dárselo. No, hay que reconocer los momentos en que debemos de elogiarlos por lo que han hecho, debemos de recompensarlos y debemos reconocer las buenas cosas que han hecho. Así como también vamos a hablar en unos momentos con respecto a la disciplina. ¿Cómo podemos engrandecer su nombre en nuestros hogares por nuestro entorno? Proverbios 4, 25 al 26 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Sabemos que en el Nuevo Testamento nos dice que hay comunicación o hay compañías, ¿verdad?, que corrompen. Se dan las situaciones, ahorita se me escapa el pasaje, pero sé que alguno puede comentarlo en la lección, pero los caminos que seguimos, las personas con las que nos juntamos, pueden tener una gran influencia negativa en nosotros. Entonces, es importante pensar en nuestro entorno. Estar enfocado en la meta requiere ser cuidadoso de nuestro entorno. Yo quiero llegar al cielo. Quiero que mis hijos lleguen al cielo. ¿Qué estoy haciendo por ello? ¿Me voy al bar de la esquina? ¿Me voy con mis compañeros de trabajo a ver el partido en vez de venir a pasar el tiempo en familia? ¿Me gasto el dinero en el casino en vez de traer el sustento para que mi familia pueda tener una buena comida o una buena educación? ¿Con quiénes es mi entorno? Pensemos hasta lo más básico. No son personas que toman, no son personas que apuestan, no son personas que hacen todo este tipo de cosas que sabemos que son incorrectas y que un cristiano debe involucrarse, pero comparto con ellos chistes con doble tono, vulgaridades o no cuido mis palabras. Esas personas no son buenas para mi entorno y ciertamente no son buenas para el entorno de mis hijos. Debemos de ser luz, ciertamente, ¿verdad? No oscuridad. Hagamos de nuestro hogar un entorno lleno de escrituras. Y el hermano procede a dar unos ejemplos muy hermosos que voy a compartir, o bastante simples. Prácticamente cada día de la semana hay algo que podemos hacer en familia para llenarnos de la palabra de Dios. Por ejemplo, los domingos, reseña del sermón. ¿De qué se trató el sermón? ¿Qué fue lo que se habló? Palabras clave que nuestros hijos pudieran haber anotado del sermón. Están prestando atención desde pequeños de que el predicador dijo esto, esto y esto. Podemos hacer esa práctica cuando regresamos a casa después de almorzar, después de cenar, ese domingo después de haber asistido a la adoración y prestar atención a esa reseña. Los lunes podemos hacer ejercicios de memoración. Pongámoslo a nuestros hijos a que se memoricen pasajes y pueden ir a hacerlo poco a poco. Uno de los ejemplos que da el hermano es, por ejemplo, ir de palabra en palabra, especialmente para aquellos niños pequeños. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué de? Porque de tal. Porque de tal manera. Porque de tal manera amó. Y así le vamos ayudando a que ellos vayan memorizando eso y desde una edad temprana no tengan las dificultades que algunos que conocimos la palabra de Dios tarde, o mejor dicho, más tarde en el tiempo, nos cuesta más memorizar. Pero podemos hacer esos ejercicios con nuestros niños y fortalecerlos y alentarlos a que puedan aprender y memorizar la palabra de Dios. Martes, hermano, sugiere el Nuevo Testamento, leer un libro, por ejemplo, empezar con Mateo, leer un capítulo e ir haciendo preguntas para ver qué tanto comprenden nuestros hijos. O dejar que ellos hagan las preguntas mientras estamos estudiando y poder ir estudiando juntos. Los miércoles, dice el hermano, y usualmente muchas congregaciones se congregan los miércoles, pero habla acerca de nos importa. ¿Qué nos importa? Nos importa el bienestar de los demás. Vamos a hacer tarjetas, vamos a hacer galletas para llevar a los hermanos, vamos a buscar formas de alentar, qué cosas podemos hacer para demostrarle a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, que nos importa. Bueno, esas son actividades que podemos hacer
los miércoles. Los jueves, bueno, Antiguo Testamento, lo mismo que mencionamos del Nuevo Testamento, ahora con respecto al Antiguo. Los viernes, una noche de diversión, puede ser noche de juegos, hacer trivias bíblicas, jugar algunos tipos de juegos de mesa que podemos alterar, por ejemplo, en vez de lo que el juego pide, hacer preguntas de la Biblia, tener unos snacks, compartir, ver una película con un mensaje positivo, cosas así por el estilo. Es algo que se puede hacer en esas noches de diversión de los viernes. Finalmente el sábado, noche de himnos, sugiere el hermano que, por ejemplo, se practiquen himnos que nos gustan, que podemos ir enseñando a nuestros niños desde pequeños, o que incluso, si es un himno que no conocemos, busquemos en alguna página de internet himnos a capela y poderlos escuchar y practicar junto con nuestra familia. Vemos que son pequeñas actividades que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros hogares desde pequeños. Otra opción, y es una que sé que hacen muchos, es tomando en cuenta que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, y no hay ningún mes que tenga más de 31 días, entonces se puede repartir esos capítulos a uno por día y cada día del año se está repasando algún capítulo de Proverbios. Es una buena práctica. Papás, no hace falta saber mucho, no hace falta que sean predicadores, no hace falta que sean diáconos o ancianos. Lo que hace falta es empezar. Empecemos a practicar esto. Empecemos a ver cómo le damos estos ejemplos a nuestros hijos y cómo vamos engrandeciendo el nombre de Dios en nuestros hogares. También debemos de ser cautelosos con el entorno fuera del hogar, las compañías de mis hijos, las cosas que ven, los lugares al que frecuentan. Debemos estar atentos a ello. El último de los puntos que vamos a hablar sobre engrandecer su nombre en nuestros hogares es por nuestra ejecución. Y sí, tal vez la palabra no suene muy clara, pero empieza con E, pues lleva la idea de precisamente de llevar a la práctica, de realizar algo. Y eso tiene que ver con la disciplina que mencioné hace unos minutos. Hay momentos apropiados en que la disciplina debe llevarse a la práctica. Van a haber momentos en que tenemos que llamar la atención de nuestros hijos. Amo mucho a mi niño como para hacerle esto. Amo mucho a mi niño como para darle una nalgada. Amo mucho a mi niño como para ponerle un castigo. Es que el pobrecito no se merece eso. Pero debe de haber disciplina. La palabra de Dios nos lo afirma. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Se trata de corrección, no se trata de maltrato. 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se trata de que la nalgada que le vamos a dar es para que quede enyesado en un hospital. Se trata simplemente de llamarle la atención. Eso no se hace. Y en estos días sabemos que si le damos una nalgada a un hijo, alguien nos va a llamar a la policía, ¿cierto? Entonces, debemos de buscar maneras de disciplinar a nuestros hijos, hacerles saber por qué es que está siendo castigado. Como padres que amamos a nuestros hijos, debemos mantenernos firmes en los límites que ponemos. Si le decimos a nuestro hijo a tal hora debe de acostarse, él debe de comprender por qué se le está dando ese límite. La disciplina no inicia con el castigo físico, no se debe llegar a eso, no ser la primera opción de que apenas mi hijo dice algo, apenas mi hijo hace algo, va al golpe. No es necesario de hacer eso y vemos cómo acabamos de leer pasajes que nos afirman lo que acabamos de decir, sino con la instrucción correcta. Hijo, tienes que hacer esto por esto y esto y esto porque esto es para tu bien y si no ocurre de esa manera van a haber consecuencias. Entonces habla precisamente, sino con la instrucción correcta seguida de prohibición. No vas a hacer esto. Advertencia, si lo haces va a pasar esto. El castigo, bueno, como desobedeciste, ahora no vas a poder hacer esto y esto y esto. Finalmente, amor, siempre con amor. El castigo que estemos poniendo a nuestros hijos es precisamente en base a que les amamos y no queremos que tengan ningún problema. Es el verdadero amor. No es ese amor que el mundo trata de sugerir como otras cosas. Padres que engrandecen su nombre dan a sus hijos exactamente lo que ellos necesitan. No es lo que quieren. Debemos darle a nuestros hijos lo que necesitan. Es interesante que precisamente el manuscrito de la hermana Melissa, la esposa de Scott, era muy similar. Obviamente era una clase para hermanas, es un matrimonio, tenía muchos puntos en común. Pero deseo compartir esta cita que está en pantalla para ir concluyendo con la lección de esta noche. Todos los niños son diferentes. Scott había dicho que cada niño es diferente, ¿te acuerdas? Todas las madres son diferentes, todas las familias son diferentes. No existe un curso de educación superior o un blog para mamás que pueda dar todas las respuestas de la vida a los desafíos en la crianza de los hijos de una manera que engrandezca al Mesías.
Hay muchas personas que te van a aconsejar cosas que van en contra de la Biblia, que ellos dicen son buenas para educar a tus hijos. Hay que buscar qué engrandece a Dios antes de qué engrandece a ese psicólogo o a ese terapista que estás diciéndome hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. El único libro jamás escrito equipado para una tarea tan poderosa es la palabra de Dios, tal como leemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dejemos que la belleza de Jesús se vea en mamá, en todo lo que hace mamá, para preparar a esos niños para el camino que los llevará al cielo. Y concuerdo totalmente con ella y precisamente con todo lo que hemos hablado acerca de lo que estudiamos junto con lo que el hermano Scott preparó. Debemos engrandecer a Dios en nuestros hogares, dándoles ese ejemplo y esa enseñanza que tanto necesitan nuestros niños desde pequeños. ¿Cómo concluimos con la lección en esta oportunidad, amados amigos? Un pasaje que conocemos de estudios anteriores dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Proverbios 127:3. Son un regalo de Dios, no neguemos eso, no nos olvidemos de eso. Demos gracias a Dios a aquellos que tenemos la oportunidad de ser padres, porque son regalos preciosos, perfectos y puros. Sí. ¿Cómo se los retornaremos a Él? Anteriormente he mencionado cómo un hermano dijo eso el momento que nació su hijo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que vuelva así como tú me lo has dado, puro, precioso, perfecto. Debemos de mentalizarnos en eso, especialmente aquellos que están empezando sus hogares, desde pequeños, instruir a nuestros niños para que conozcan la hermosa verdad de la palabra de Dios. Hoy es el día para ser padres que engrandecen al Padre. Y con estas palabras culmino, amados amigos y hermanos. Es necesario que comprendamos que debemos de conocer a Dios para poder hacer bien las cosas que Dios espera que hagamos. No es simplemente decir, existe Dios, es sé qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que quiere que yo haga y cómo espera que yo llegue a ese encuentro con Él cuando se dé ese gran y hermoso día. Entonces, debemos de engrandecer a Dios siendo buenos padres, siendo buenas madres, educando bien a nuestros hijos, dándoles el ejemplo y ayudándoles a que puedan seguir por ese camino. Y como mencionamos, el camino correcto que, aunque envejezcan, no se perderán. Muchas gracias nuevamente entonces por haber estado con este servidor en esta lección que sé que ha sido un poco extensa, mas les agradezco por su tiempo y espero verles la próxima semana en una lección más de esta serie, Engrandeced su nombre. Si hay alguna pregunta que tengas y deseas hacerla, obviamente en términos espirituales, háznoslo saber que con mucho gusto estudiaremos contigo o buscaremos una manera de encontrar a alguien en tu localidad que pueda estudiar contigo y sigamos así creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin más, que tengan una hermosa semana, Dios los proteja, los cuide muchísimo y que la paz de Dios sea con todos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.